Bienvenidas o bienvenidos, según sea el caso. Hablemos de hilo. Sí, el hilo que ocupamos para coser. Hay diferentes calidades, hay diferentes gruesos. Y bueno, muchas veces compramos hilo barato y no nos sirve, nos revienta. Y bueno, pero ya lo compramos, ni modo, hay que terminar el cono de hilo. Aquí tengo dos conos diferentes, un hilo negro delgadito, que es como el blanco que tengo en la máquina, y aquí un hilo más grueso. Esto lo voy a usar para demostrar algo en un momento, porque en el delgadito pienso que no se va a mirar. Quiero hablarles de tres partes donde se enreda el hilo inexplicablemente. Yo a veces no me lo explico, pero a veces es por la calidad del hilo. Entonces, cuando el hilo, vamos a ver en cuando el hilo se va desenrollando, bueno, si se hace nudo como pues no se desenrolla, ¿verdad? Y suele pasar también, y eso es punto y aparte, pero también pasa. Bueno, ya quitando este enredo, vamos a ver cómo se desenrolla el hilo cuando se va jalando, cuando uno cose. Aquí les voy a recomendar algo: que no maltraten sus hilos. Muchas veces los aventamos desde lejos a una caja o algo donde los tenemos todos. Los hilos vienen enrollados así. Y acá parejito también. Sucede muchas veces que cuando se caen, los aventamos y se caen. O a veces se caen en el piso. Se caen así, muy fuerte. Se pega el cono y el hilo se va subiendo para arriba. Se va subiendo, o más bien se golpea de aquí y el hilo se sube. Entonces se desnivela por aquí así. A veces el hilo ya no está parejito aquí. A veces unas hileras de aquí ya se montaron por acá. Entonces cuando uno va cosiendo y se va desenrollando el hilo, cuando llega en esa parte de abajo, como está metido abajo, se atora el hilo y por supuesto que nos va a reventar en la máquina. Y entonces cuando va por acá arriba, cose bien bonito, y conforme va bajando, ya llegamos a tener nuevamente el problema cuando llega abajo. Si está metido debajo del cono, ahí se atora nuevamente y tenemos el problema continuamente. Hay que cuidar nuestros conos de hilos. De esa forma no aventarlos, que no se nos caigan al piso ni nada de eso. Bueno, quiero hablarles de esta parte que muchas veces se enreda el hilo inexplicablemente así y se atora. Se queda uno admirado. ¿Cómo se fue
a meter en esa forma, cómo se fue a meter en esta forma, así se atora, ya no va a coser bien. Pero inexplicablemente, ¿cómo se hizo eso? Bueno, ahorita les voy a explicar una posible razón y posibles soluciones. Una posible solución aquí, por ejemplo, es como este hilo viene, entra en este agujerito de arriba, le da la vuelta, entra por el otro agujerito de abajo y se va para allá. Entonces, cuando se atora el hilo y de repente se suelta, se forma como un extra círculo aquí de hilo y de repente no se lo explica a uno como que si lo fuera uno a hacer a propósito, no sale. Llega a entrar ahí precisamente y se nos revienta el hilo. Una posible solución es, y esto se los digo porque en este postecito el agujero está como a 3/4 de pulgada. A ver si tengo por aquí para traducírselo al español. Está como a 1,5 centímetros. Como a 1,5 centímetros está. Pero hay unos postecitos de estos que tienen el agujerito casi en la punta, por acá sí. Y en esos ocurre más ese problema. La solución posible es cambiar este hilo, meterlo primero por el agujero de abajo, después por el agujero de arriba y después que se vaya para allá. A eso le da más espacio de aquí a la punta del postecito para que no alcance a entrar el círculo de hilo que se forma con el movimiento al coser. También, dependiendo del hilo, hilos más gruesos, se puede poner un hilito aquí o un elástico y pasar el hilo por acá abajo primero. Entonces, antes de entrar al postecito, pasarlo por aquí abajo, y eso evita que cuando el hilo salta de allá del cono, el círculo ese se forma aquí, pero ya cuando entra en el postecito ya va fluyendo más suavecito. Pero cabe recordar que este método lo uso yo para hilo muy grueso, para reforzar la tensión y ayudar al resorte de la tensión allá donde pasa el hilo. Es un extra tensión. Entonces, si es hilo delgadito, hay que tomar en cuenta que aquí ya va a apretar el hilo desde un principio. Entonces hay que ajustar el tensor para que cosa bien. De todas maneras, hay que hacer una prueba en un pedazo de material como el que vamos a trabajar para ver que nuestra máquina
esté cosiendo bien. Son posibles soluciones en ese aspecto. También, inexplicablemente, también ocurre en esta parte. Pasa exactamente lo mismo. Por alguna razón, este hilo se pasa por atrás. Se pasa por atrás porque está así. Por alguna razón, cuando se mueve el hilo y se pasa por acá y nos va a reventar el hilo en la costura, por supuesto. Una posible solución es, uno, que yo creo que esa es la razón por la que yo tengo esto inclinado. Para que, más o menos, como el hilo está ahí, cuando se forma este círculo, queda ahí, no alcanza a entrar atrás. Sucede más cuando este está un poco más derecho. Se afloja un tornillito que tiene acá, un tornillito pequeñito, y esto se mueve para arriba, para abajo. Incluso si es necesario dejar este completamente así para que venga el hilo, pero puede pasar también porque ya va a quedar como el poste que está atrás cuando el agujerito está en la punta, va a quedar igual. Entonces vamos a seguir teniendo el problema. Una posible solución aquí es no darle la vuelta aquí. En este hilo delgadito no es necesario tanta vuelta. No es necesario tanta vuelta. Casi con que entre aquí, se da la vuelta en el último agujero para que vaya para abajo. Así está bien. Otra forma es que entre aquí, salga por abajo, entre por el segundo para arriba y en el tercero entre para abajo para continuar hacia el tensor. Ese método me gusta más cuando ocurre ese problema aquí. No estarle dando tanta vuelta, entonces nomás para abajo, para arriba y para abajo en el otro agujero, y fluye, el hilo fluye muy suavemente. Me gusta cómo fluye cuando se enreda así, cuando se enhebra así la máquina. Entonces ahí solucionamos ese problemita. Ahora, inexplicablemente, también, por alguna razón, este hilo, de repente, está uno trabajando bien y de repente no cose bien. Yo no me he explicado, la verdad, cómo es que llega a pasar este hilo que está de aquel lado, pero llega a pasar acá dentro de este, queda así. Y por supuesto, ahí nos va a reventar. En un lugar donde estuve trabajando, tuve mucho problema de eso, porque el ganchito este lo tenía
volteado. O sea, este ganchito, el hilo entra por este lado. Por este lado. Cuando está volteado, el hilo entra por acá de este lado. Entonces, no sé por qué algún movimiento o algo hace que el hilo se pase aquí, y como el gancho está volteado, entra ahí adentro y se queda la máquina así ensartada, y así pues no se puede trabajar. Entonces hay que tener en cuenta eso, que el gancho no esté del otro lado, sino que el hilo entre por acá. Es la posible solución. En ese lugar donde trabajé no permitían, aunque uno supiera de ajustes de máquinas, no permitían que uno moviera nada. Hay lugares donde tienen un mecánico que es el que se encarga de revisar todas las máquinas. Entonces llaman al mecánico y muchas veces llega el mecánico, uno le explica, y el rato que el mecánico está ahí, la máquina no le pasa nada. Bueno, el mecánico dice, pues no, está bien la máquina. Bueno, ok, uno no puede opinar tampoco. Estamos frente a un mecánico. Y bueno, esto se quita el tornillito este, se quita y se voltea. En los modelos más recientes es donde tienen ese ganchito problemático. En este creo que no, porque si volteo el gancho va a quedar por acá. No se puede. No es posible. Pero en los recientes modelos parece ser que este tornillo lo tienen como por acá en medio, y por eso se puede poner el gancho para allá y se puede poner el gancho para acá. Y bueno, esa sería la posible solución cuando eso pasa. Ahora, quiero volver un poquito atrás, porque aquí dejé algo pendiente que les dije que les iba a explicar. En muchas veces cuando se forma el nudo ese, porque el hilo, dependiendo de la calidad, cuando se atora de alguna manera, dependiendo de los hilos también que estamos usando, no todos se desenrollan de la misma manera. Hay unos que, quiera uno o no se alcanza a ver en la cámara, pero tienen unas hebritas muy finitas que sobresalen aquí entonces por eso se atora con otras hebritas que tiene ahí en el cono, y de repente por eso de repente lo suelta, de repente fluye muy bien y de repente se atora, se atensa. Cuando lo suelta, de repente se forma el círculo ese y se atora en el postecito de acá arriba. Ahora saqué este hilo a ver si
se alcanza a ver si se alcanza a ver un problemita que yo tuve o que a veces tenemos los costureros. Bueno, dicen los expertos en las máquinas que las hebras de los hilos debe estar enrollado en ese sentido cuando va entrando en la máquina. Entonces, si le doy para allá, se aprieta. Si le doy para acá, se afloja. Y se mira que se afloja. Porque supuestamente las máquinas están hechas para trabajar con el hilo que esté enrollado en ese sentido. Bueno, por alguna razón, un cono de hilo, cuando llega aquí, ya viene flojo, así como lo mostré ahorita, que lo aflojé, ya viene flojo. Entonces, en el transcurso de aquí, acá, todo eso, cuando llega la aguja, si son de 2 hebras, pues es como si tuviéramos ya 2 hilos. Entonces, ¿qué pasa abajo con el cangrejo? Muchas veces el cangrejo nomás agarra un hilo, como no están pegados, el cangrejo nomás alcanza a agarrar uno y pues tenemos problema porque se revienta. Y algunas veces la posible solución es precisamente pasarlo por acá abajo, aunque ya les dije que esto ocasiona que tenga más tensión el hilo y hay que aflojar la tensión de allá, ajustarlo, porque aquí ya está presionando el hilo. Hay soluciones tan extrañas. A mí se me ha ocurrido poner el cono de cabeza, porque el hilo me está dando mucho problema, se revienta mucho por esa razón y pareciera que no, pero si el hilo lo pongo de cabeza, me ha funcionado. En algunos hilos me ha funcionado. Y a veces me han preguntado, ¿y ahora por qué tú tienes el hilo de cabeza? Puede que así cose bien, porque de otra manera no cose bien. Hay otros compañeros que ponen el hilo desde el suelo, desde el piso, para que cuando llegue acá arriba ya llegue más suavecito. Y cosas que inventa uno, posibles soluciones que inventa uno. He visto hasta gente que ha puesto unas pajillas de esas para tomar refresco, ya sea aquí en este lado, allá en el poste del hilo, le ponen un pedacito de pajilla, o ya sea, los he visto hasta que ponen aquí
un pedacito de pajilla para que pase el hilo. Cosas que uno se va inventando. Pero bueno, hay veces que no hay remedio más que seguir trabajando. Les cuento de otro hilo que creo es poliéster y muy delgado, que cuando uno va cosiendo pareciera como que se calienta y se quema y se revienta donde pues no tiene ni por qué reventarse, y uno no se lo explica porque uno va a cierta velocidad trabajando y ocurre eso. Entonces, y tiene uno que estar perdiendo el tiempo porque se reventó el hilo, hay que volver a enhebrar la máquina, meter el hilo. Uno perdió tiempo. Bueno, si uno mira que está perdiendo tiempo cada rato, por esa razón, en esos hilos hay una posible solución que yo he aplicado a veces, que mejor no corro la máquina para que no se caliente el hilo y voy más despacio, pero dándole seguido, pero que no se caliente el hilo, que no se reviente, y así puedo estar todo el día trabajando sin tener tanto problema, que de repente se me olvida y le piso y se quema el hilo, se revienta de todas maneras, pero ya no tanto. Son pequeños trucos que uno va acumulando durante la trayectoria de ser costurero. Las mujeres hermosas, no se desesperen, paciencia, que con un poquito de experiencia ya le van agarrando el detalle y ya después se vuelven unas expertas. Yo he conocido mujeres que incluso yo le he enseñado a mujeres a coser de cero hasta que llegan a ser unas que increíbles. No puedo ni competir con ellas después, pero bueno, ese es otro asunto. Los hombres también, mucha paciencia, porque esas cosas son cosas que pasan. No es de que pues a uno le pasa, al otro no. Hay cosas, poco a poco aquí vamos a ver algunos motivos por los que se pueden reventar los hilos y todo eso. Es todo por el momento. Muchísimas gracias, saludos y hasta luego.